Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde usted quiera que esté. Gracias por ser parte de esta experiencia de Cápsula Financiera para poder transmitirles la información correcta para las decisiones responsables y también informadas. Don Vidal Villalobos, siempre atento y ya listo, está acá para acompañarnos y darnos esa actualización del mercado nacional e internacional a nivel financiero que usted necesita saber para tomar decisiones correctas. Don Vidal, bienvenido. Hola Jonathan, un enorme saludo esta tarde aquí en Costa Rica, bastante lluviosa y bastante fría, propia del tema de el invierno y que por supuesto nos pone a pensar en cómo nos va a tratar el fenómeno del Niño que se espera para los próximos meses. Pero bueno, eso es parte precisamente del ajedrez, de todas las piezas en el rompecabezas que tratamos de ir poniendo cada día con la finalidad de entender de mejor manera esta acuarela de vaivenes que significa el mercado bursátil internacional y cómo le va a afectar a usted. Así es, y yo más que una acuarela, yo lo describiría como un collage, donde hay de todos los patrones posibles para poder hacer una gran pintura. Sí, seguramente, y algunos otros lo verán como un Picasso, ¿verdad? Con formas un poco extrañas, pero que para poderlo entender hay que ver el cuadro completo. Así es, totalmente, y para eso qué mejor que ir día a día haciendo el timing correcto de las decisiones y de los movimientos del mercado para ir entendiendo a gran manera cómo se está comportando todo. Así es, empecemos entonces por darle un vistazo a cómo cerraron las bolsas, nada más recordándoles que hay una banderita blanca en las mesas de negociación con una esperanza para el diálogo, para una salida diplomática. Si tuviéramos a John Lennon a nuestro lado, estaría cantando Dale un chance a la paz, que es realmente lo que todos quisiéramos para que se estabilicen los mercados. Pero ante esa expectativa, el Dow Jones subió más de un 1% y fue al alza en 537 enteros. Ya con esto llegamos a 52.742. Nos volvemos a acercar al máximo que habíamos alcanzado antes de esta corrección que estamos viendo en los últimos días. El S&P, que también había superado los 7.500, hoy se queda en 7.428 con un avance del 0,21. Aquí el avance no fue tan importante porque las tecnológicas siguen dando de qué hablar. Y el Nasdaq cayó más bien 0,22. El Russell 2000, que es para pequeñas y medianas empresas, tuvo un avance del 0,20. Los bonos, ante la expectativa de que se puede llegar a un acuerdo y que el petróleo retroceda aún más de lo que ha hecho, volvió a marcar 4.60 el día de hoy. Básicamente habíamos arrancado el día con un nivel ligeramente superior a ese, pero lo importante es la tendencia. Déjenme contarles particularmente de este día de hoy, estoy abriendo aquí la gráfica, que entramos a niveles de 4.63 y estamos en 4.60, pero les recuerdo que el día 23 de julio habíamos llegado a 4.70. Cuando se dan este tipo de cosas, los asesores empiezan a recomendarle cosas que a uno tal vez le parecen un poco extrañas. Por ejemplo, comprar un bono del Tesoro de los Estados Unidos que tiene todo el respaldo de la primera economía del mundo y comprarlo con un 4.70. Eso quiere decir que si yo me dejo el bono, me va a pagar un 4.70. Esto era lo que pagaba el 23 de julio. 28 de julio, 5 días después, con apenas 2-3 días bursátiles en realidad, se ha caído 10 puntos porcentuales o 10 puntos básicos a 4.60. Quienes compren el bono hoy, rinde menos el bono, rinde 4.60, mientras que el que compramos nosotros hace una semana rinde 4.70. ¿Qué pasa en los mercados? En los mercados yo podría pactar, digamos, diciéndole al cliente nuevo, le vendo el mío, pero a 4.65. El cliente nuevo va a decir, claro, porque el nuevo
Si yo voy al mercado me va a pagar un 4.60, usted me va a pagar más. Pero esa caída del 4.70 al 4.65 representa un incremento en el precio del título. Así que yo también salgo ganancioso porque obtengo una ganancia de capital. William Feeder dijo... ¿Perdón? Dejó de ganar, no fue que perdió. No, porque yo, por ejemplo, entré la semana pasada esperando la caída para poder vender el título con una ganancia. O sea, yo tenía claro cuál era mi objetivo. Sí. Y aparece un cliente que necesita el título para que corra un poco más de tiempo. Entonces, como dice William Theory, unos compran, otros venden en el mercado y los dos tienen razón. Si estuvieran del mismo lado del mercado, habría ahí una implicación porque no habría mercado. Necesitamos que haya oferta, que haya demanda. Bueno, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo en los mercados para que se den estos comportamientos? Se estaban esperando resultados corporativos, vamos a hacer referencia a algunos de ellos, y por supuesto que todos estamos de pie, en vilo, viendo hacia la cancha, porque mañana es el turno nada más y nada menos que de la Reserva Federal. Los mercados consideran que no va a haber ningún cambio en las tasas. Si hubiera un incremento en las tasas, sería porque la Reserva Federal considera que va a haber más presión inflacionaria en el futuro, pero los indicadores de precios al consumo y precios al productor que salieron en días anteriores van en la dirección contraria. Y por lo menos hoy el petróleo recortó, precisamente por el anuncio de que hay negociaciones en marcha. Y el petróleo está hoy cerrando alrededor de 81.70 el barril. Pero vean ustedes la montaña rusa que particularmente hemos estado utilizando para el petróleo. El petróleo había estado cerca de 60 en febrero, antes de las hostilidades, subió en abril a 112, volvió a caer en mayo a niveles cercanos a 83, para luego volver a subir a 108, cayó hace unos días atrás, específicamente a principios del mes, a 68 otra vez, y luego de que se suspendieron los acuerdos de cese al fuego, volvimos a subir a 92. Pero como hay noticias de que Omán e Irán están sentados para ver de qué manera abren y gestionan de manera conjunta el estrecho de Hormuz, el barril de petróleo, como les decía, cae a 81.78 en este momento. O sea, más de $10 de caída en muy poquitos días, porque el dato de 92.19 lo marcó el 22 de julio. Esto trae la expectativa de que podríamos tener menos presiones inflacionarias y tasas de interés más a la baja en los próximos días. Entonces, parece ser que la Reserva Federal no tendría como mucho material para aumentarlas, pero tampoco para bajarlas, porque sigue existiendo una presión importante, el petróleo en 82, cuando antes del conflicto, como les decía, estuvimos en cerca de 60, 65. En materia de resultados, las acciones de la compañía automotriz Ford Motors se dispararon un 5%, por eso el Dow creciendo, entre otras cosas, después de que el fabricante dijera que había tenido unas ganancias, las cuales resultaron mucho mayores a las que estaba esperando el mercado. Y también dijo que consideraba que iba a vender más cosas en el 2026. Noticias también de resultados positivos, Jonathan, las tuvimos de Coca-Cola. ¿Usted puede adivinar a qué se deben las mejores ventas de Coca-Cola en los Estados Unidos? Al verano. Y al mundial. Y al mundial, por supuesto. Fue una verdadera locura. Una verdadera locura las ventas de... Ya habíamos hablado de lo que pasó en México con los ingleses y todo la cerveza. El boom de la cerveza, exacto. Así es. Bueno, pues nos están dando resultados y estamos viendo el éxito comercial del mundial. Coca-Cola dando muy buenos resultados. Visa más bien publicó previsiones, datos de futuro que decepcionaron al mercado y recortó un 1%
del valor de las acciones. Y estamos esperando para el resto de la semana otros datos, como por ejemplo Procter & Gamble va a dar resultados. También van a dar resultados Microsoft, Meta y el fabricante de chips Qualcomm. Pero sin lugar a dudas vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana con la Reserva Federal. Su presidente Kevin Rush va a dar unas declaraciones, aunque es muy parco en sus declaraciones. Esperemos que mañana nos dé alguna indicación. Más o menos el 70% de las probabilidades están a que se mantengan las tasas estables y un poquito pensando que podrían estar subiendo de 3.50 a 3.75. Así que para mañana el dato importante va a ser el tema de la Reserva Federal. Y bueno, los precios del petróleo, como decíamos, marcan 81, después de estar casi llegando a 90 en días anteriores, precisamente por las conversaciones entre Arabia Saudita, Omán, Irán, que están tratando de reaperturar el estrecho de Hormuz. Dentro de las cosas que hemos tenido características en este conflicto es que alguien dice una cosa y la contraparte no la reafirma, o la contradice, o dice que no hablaron de eso. Pero cuando las partes coinciden, eso le da mucho más certeza al mercado. El máximo diplomático de Irán, espero decirlo correctamente, Seyed Abbas Adgachi, dijo que había mantenido conversaciones telefónicas con homólogos sauditas y omaníes. Esto según un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, lo que le da un respaldo precisamente a esta conversación o a esta situación. Según la información, en la reunión abordaron la necesidad de eliminar la inseguridad en el estrecho de Hormuz, echándole las culpas a los Estados Unidos. Pero bueno, no importa a quién les echen las culpas, lo importante es que se logre reactivar esta ruta y que, como dijimos en nuestra entrega anterior, no se prolongue a otros estrechos como el de Yemen o al mar Caspio, donde ya Ucrania había hecho un ataque a un par de barcos iraníes. Por lo pronto, la tregua, aunque no está como formalizada entre Estados Unidos e Irán, ahí se mantiene, y el hecho de que nos estén disparando genera esperanzas de que va a haber una desescalada en el conflicto allá y que vamos a pasar la factura positiva al suministro energético. Teherán sigue insistiendo de que no hay ningún acuerdo de un cese al fuego de 10 días con los Estados Unidos, pero aunque no lo reafirme, por lo menos tiene una pausa temporal en las hostilidades y eso lo ha visto muy bien el mercado. Como decíamos también en la entrega anterior, algunos consideran que Estados Unidos le da un espacio a la paz o a la diplomacia, no porque esté motivado únicamente por ese tema, sino por la disminución en la disponibilidad de municiones militares en los Estados Unidos. Aunque Trump, en un viaje que venía en su avión, dijo que no, que eso no era cierto y que contaban con armas en abundancia. Y muchos otros analistas, entre ellos, por ejemplo, los del Banco Central de Australia, han declarado que esta disminución en el petróleo disminuye también las preocupaciones de una potencial escalada que sí se vieron preocupantes el fin de semana cuando justamente comentábamos, Ucrania hizo ataques a Irán. Un detalle también importante de algunas agencias, Jonathan, es que consideran que una vez que pase toda esta situación de presiones en la energía, en las expectativas de inflación y de que las tasas suben, cuando las tasas terminen de consolidar su caída,
el que va a salir como actor a la primera línea de la película va a ser el oro. Sí. Y el oro, que se había caído y está cotizando en los niveles, en los linderos de $4,000 aproximadamente, la onza Troy estaría eventualmente subiendo hasta 4,600 a finales del año. Así que si usted tiene alguna plata y quiere hacer una inversión adecuada, puede apostarle al oro, porque tenemos información de que bancos centrales como el chino y el de Pakistán y me parece que el de Hungría salieron de compras y están comprando oro. Esa referencia es importante, Vidal, porque, a ver, al final de cuentas, como siempre lo has dicho, es lo que siempre es confiable, el oro. Así es, se me cortó ahí un poquitito, entonces no logré escuchar el final de tu frase, pero definitivamente los mercados se mueven en ciclos. El ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, pero si nosotros sabemos leer adecuadamente, podemos tomar ventajas, y en este caso sabemos que el oro sigue siendo un activo refugio. Ciertamente no paga rentabilidad, pero usted va a obtener buenas ganancias solamente con el precio. Para cerrar el día de hoy, quiero contarles nota local. Les habíamos indicado que probablemente para estos días el tipo de cambio iba a caer por las ventas que se dan hacia finales de mes. Voy informándoles que ya desde el viernes de la semana pasada veíamos poco volumen, solo 18.8 millones transados el viernes, y cerramos la semana con un ponderado de 453.66. ¿Cómo empezamos ayer lunes? Bueno, con la temática de la caída, 452.71, pero el monto no es tan grande. Esperábamos montos mucho mayores, por encima de 35, 40 millones de dólares. El monto de ayer fue de 25 y el de hoy de 27. Siempre se dice en bolsa y particularmente en análisis técnico que el movimiento del precio tiene que ir acompañado por volumen, o sea, mucha gente creyendo en ese movimiento y acompañándolo. Pues parece ser que tenemos volúmenes menores y por lo tanto hoy tuvimos un rebote, más o menos 60 céntimos al alza para cerrar en 453.31. No hubo necesidad por parte del Banco Central de salir a comprar dólares, pero las reservas se mantienen en niveles que se van acercando a los 21 billones de dólares. Tendremos que ver en el futuro qué hacemos con los excesos de reservas que tiene el país. Y cada vez se ve esa frontera muy cerca, porque ya no tenemos mucho tiempo para estar viendo cómo la reserva crece y crece sin tomar decisiones. Sí, hay un tema técnico que no se ha visto reflejado, y es lo siguiente: si el Banco Central compra dólares, entrega colones. Si esos colones no encuentran producción que lo acompañe, suben los precios. Eso no está pasando en Costa Rica. Pero en el momento en el que empiecen las presiones inflacionarias que podrían llegar por el efecto del Niño, entonces esos colones teóricamente son inflacionarios, hay que recogerlos, y para que los recoja el Banco Central tiene entonces que ofrecer bonos, y para que la gente le acepte un bono van a tener que subir la tasa de interés. Entonces la cosa se puede complicar si no manejamos convenientemente la política monetaria. Perfecto, Vidal, no sé si queda algo pendiente en el tintero o terminamos la cápsula del día de hoy. Listos por el día de hoy, les agradecemos muchísimo que nos acompañen, como siempre. Jonathan, a vos por hacer posible la magia de esta producción, y a todos les deseamos que pasen una feliz noche. Les esperamos mañana desde el fondo del corazón. Un abrazo de colección.